Hola a todos, nuevamente nos encontramos aquí en su podcast Un Café con el CISO, donde creamos prevención a partir de la experiencia. En nuestro programa de hoy trabajaremos sobre errores comunes en la ejecución de trabajos eléctricos, un tema muy importante para todos aquellos que están empezando en la seguridad y salud del trabajo. Y para este tema hoy nos acompaña una gran profesional, Girley Velandia Durán. Ella es una ingeniera industrial, administradora de empresas, especialista en gerencia de riesgos laborales, magíster en educación, con más de 13 años de experiencia en el campo. Bienvenida. Muchísimas gracias, William, por la invitación. Cuéntanos desde tu experiencia para trabajar, para la realización de trabajos eléctricos, nosotros como CISO, SST, HC, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer en este proceso? Como recomendaciones para trabajar en el sector eléctrico, primero, todo lo que son bibliografías de las 5 reglas de oro es muy importante conocer. También el RETLI es importante dentro del contexto de que donde trabajas en el sector eléctrico, porque no es lo mismo trabajar para el área rural que para el área urbana. Si trabajas en una empresa, debes tener un procedimiento de riesgo eléctrico donde está articulado junto con un MEDEVAC, que es un plan de emergencias en el caso de que ocurra una eventualidad en su empresa y que pueda generar no solamente un accidente de trabajo. En ocasiones son accidentes por materiales o también se ven involucrados terceros, que es bastante grave. Entonces tenemos que conocer ese contexto alrededor para nosotros poder realizar una maniobra eléctrica, porque esa es la terminología utilizada en los trabajos de riesgo eléctrico. Asimismo, es importante realizar una planificación desde el área operativa técnica, conocer cuál es la maniobra, quiénes son los que van a intervenir, quiénes son esas personas que van a estar supervisando la actividad, porque uno es la parte operativa técnica, que son nuestros trabajadores que realizan las actividades propias de riesgo eléctrico, y otra muy diferente es la supervisión de esa área donde van a estar interviniendo. Me contabas hace rato que dependiendo del sector vamos a tener unas características específicas, sea la zona urbana o rural. Cuando estemos en zona rural, ¿qué le aconsejas que sea necesario hacer o identificar antes de iniciar este tipo de trabajo? En la zona rural es importante días antes tener la planificación de la actividad operativa, socializarla con el personal técnico, identificar quiénes son los trabajadores que van a estar en cada uno de los puntos de trabajo. Asimismo, esa planificación se debe comunicar a todo el área rural en lo posible por cualquier medio de comunicación, llámese internet, llámese volante, llámese radio, donde se informe a todas las personas, a la comunidad, de que va a realizarse una tarea de riesgo eléctrico, para que en el momento en el que ocurra esa actividad nosotros tengamos claro como trabajadores que la comunidad conoce ese tipo de riesgo eléctrico que va a ocurrir, y así evitamos ciertas eventualidades que pueden producirse en ocasiones por desconocimiento de que ocurre una maniobra en esa área de trabajo. Si se nos llega a presentar un accidente de trabajo, que en este caso puede estar involucrada la vida del trabajador, porque manejar las altas tensiones es un alto indicador de una posible fatalidad, una recomendación que como CISOs o ese equipo de trabajo, que debemos estar preparados, que debemos tener a la mano o qué podríamos hacer. Yo recomendaría varios aspectos. El primero, donde se ejecuta el corte visible, siempre debe tenerse claro quién es el trabajador o la persona que va a tener quién va a realizar esa actividad, quién va a ser el responsable. Segundo, una muy buena señalización de esa área, donde todos conozcan que se está trabajando en la línea. Y 3, en lo posible, dejar un trabajador en ese punto para que no vaya a ocurrir un inicio de esa energía y pueda ocurrir una eventualidad. Lo segundo, que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta los puntos de emergencia. Como encargados de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, nosotros ya conocemos los procedimientos, conocemos cómo funciona el MEDEVAC, pero en algunas ocasiones no implementamos o no ejecutamos lo que dice ese procedimiento. Es muy importante siempre tener a la mano, antes de iniciar la actividad eléctrica, una muy buena identificación de los riesgos donde se está ejecutando la actividad. Segundo, los puntos de emergencia. Y tercero, conocer
cuál es la ubicación donde está, cuál es la clínica, el hospital o el centro de emergencia más cercano en el caso de que llegue a ocurrir una eventualidad donde nos podemos trasladar. ¿Cuándo no permitir realizar un trabajo en riesgo eléctrico? Cuando yo le digo, oiga, usted no por sus condiciones o usted no por la condición del lugar. ¿Cuándo no debemos permitir eso? ¿Cuándo no? Hay varios factores. Primero, los factores climáticos es importantísimo conocer. Cuando hay tormenta eléctrica, cuando empieza una brisa, cuando inicia demasiado viento. Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas primero que todo. Segundo, el trabajador que realiza las maniobras tiene que tener muy buena experiencia. Si nosotros vemos que un trabajador está realizando, por ejemplo, una detección de ausencia de tensión sin los adecuados elementos de protección personal dieléctricos, inmediatamente hay que hacer un pare de seguridad. Eso es de inmediato la intervención del CISO en el área. El proceso de inspección de todos los equipos para trabajo de riesgo eléctrico, este profesional que va a estar allí, que es su primera vez o que hasta ahora está tomando esta experiencia, debe hacerlo diario, mensual. Él dice, no, es que lo revisamos cada 15 días y está bien. ¿Cuándo debe hacerse esa inspección para garantizar la seguridad del trabajador? Si eres CISO por primera vez en el sector eléctrico, debe tener en cuenta y muy claro los procedimientos de la empresa. Segundo, las inspecciones de los elementos de protección personal deben ser diario. El exceso de confianza mata, y sobre todo si eres un CISO que inicias este tipo de actividad, estas tareas en el riesgo eléctrico, tienes que ser muy consciente de que es el máximo riesgo de que ocurra una eventualidad fatal. Por lo tanto, el exceso de confianza en nosotros como CISOs no es recomendable. Debes inspeccionar, debes realizar un muy buen análisis de peligros, debes concientizar al trabajador de un trabajo en equipo y una muy buena planeación de las tareas a ejecutar. Como siempre en este programa, para cerrar, vamos a darle a estos muchachos que están empezando 5 consejos precisos de qué hacer o qué no hacer. Número 1. Conocer las 5 reglas de oro y todos los procedimientos eléctricos. 2. Identificar muy bien los elementos de protección personal deben ser dieléctricos, desde la dotación, EPP, materiales, equipo. 3. Muy buena comunicación operativa, técnica y comunidad. 4. Muy buena identificación de peligros, conocer muy bien el área de trabajo. Y 5, por último, estar con una muy buena observación. El CISO es un trabajo de campo, es un trabajo de observación y es un trabajo de responsabilidad bastante grande que nosotros tenemos que asumir. Por lo tanto, es importante la observación en campo y que estemos concentrados con nuestro equipo de trabajo en la actividad que se está desarrollando. Girley, muchas gracias por tu valiosa información. Así como hemos siempre hablado, la idea es poder darle un valor a esos nuevos profesionales y a los profesionales que ya están trabajando que de pronto no han tocado este tema, y esta nueva información les puede servir porque todos los días aprendemos algo nuevo. Queremos decirle a nuestros oyentes que cuando tengan una inquietud, tengan algún tema, quieran participar en nuestro programa, se comuniquen con nosotros a nuestras redes sociales, y si la ingeniera Girley está disponible en sus redes sociales, las vamos a dejar como es costumbre en el link para que ustedes se comuniquen, y si tienen alguna duda pues poder buscarla y responderla en un siguiente programa. Muchas gracias, Girley, y pues te esperamos en otro programa. Muchas gracias por la invitación, William, y claro que sí, estamos dispuestos en colaborarles a cualquiera de nuestros colegas en la mejor ejecución de los trabajos de seguridad y salud en el trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad.